Pues nada, pues muchas gracias por acudir aquí a entrevistarme. Yo soy Ángel Segura, soy oncólogo médico, bueno, y dentro de las facetas que llevo el consejo genético en cáncer hereditario en la unidad del Hospital La Fe, y luego también llevo los tumores endocrinos y neuroendocrinos. Creo que empezamos en el 2005, hace ya 20 años empezamos con el programa este de cáncer hereditario en la Comunidad Valenciana, y uno de los síndromes que desde el primer momento se incluyeron como estudio genético fue la enfermedad de von Hippel-Lindau, y bueno, pues estamos haciendo estudios genéticos a las familias desde hace ya muchos años, y luego intentamos un poco coordinar el seguimiento también. Es una faceta que realizo como oncólogo dentro de otros tipos de actividades que realizo en el hospital. Bueno, el VHL es un síndrome hereditario. Nosotros lo tenemos encuadrado dentro del estudio de cáncer hereditario, aunque es un síndrome hereditario que se debe a una alteración genética en un gen, que es el gen von Hippel-Lindau, que fue descrito por oftalmólogos a principios del siglo XX, oftalmólogos alemanes, y lo que sucede es que hay una alteración genética que hace que una serie de genes no funcionen de forma correcta y predispone a aparición de múltiples lesiones en diversos órganos del cuerpo. Fundamentalmente produce tumores renales, que suelen ser los malignos, pero aparecen muchos tumores vascularizados no malignos, fundamentalmente en retina, a nivel del cerebro, que son también causas de mucha discapacidad en los pacientes. Entonces, como si dijéramos, este gen regula la respuesta celular a la falta de oxígeno, y al estar alterado hace que los tumores produzcan mucha vascularización, y suelen ser hemangiomas cerebrales, medulares, y luego algún tumor maligno, fundamentalmente el tumor renal y tumores de páncreas. Bueno, la dificultad de los pacientes con von Hippel-Lindau se debe primero a la penetrancia, es decir, es un síndrome en el que la penetrancia es muy alta. Eso quiere decir que la mayoría de personas con mutación en von Hippel-Lindau acaban teniendo alguna alteración relacionada con él, y sobre todo la dificultad para los pacientes es que aparecen en múltiples sitios, que puede afectar a diferentes órganos, y sobre todo que aunque no sean tumores malignos, muchas veces son tumores que producen una gran afectación. Es decir, por ejemplo, la afectación de hemangioblastomas en la retina puede producir una pérdida de visión, que es una ceguera, y el paciente no va a tener ninguna otra patología que condicione su pronóstico vital, pero va a estar muy afectado. Y luego muchas veces los hemangioblastomas cerebelosos, troncoencefálicos o medulares, sin impactar en la supervivencia a corto plazo, producen discapacidad motora y afectación neurológica muy importante. Entonces es muy compleja para los pacientes porque puede afectar a muchos órganos y puede producir alteraciones que van a llevarles a una gran discapacidad, teniendo un pronóstico en cuanto a supervivencia largo. Entonces es una enfermedad, como si dijéramos, que hay que asumir que es cronificante, que produce discapacidad, y que encima, cuando a lo mejor te has operado de una cosa y ha sido bien, te ha aparecido una lesión en otro sitio. Eso es muy complejo de manejar para los pacientes sobre todo, y bueno, evidentemente también para los profesionales, pero sobre todo para los pacientes. Hay tumores que son muy poco frecuentes y que ante ellos hoy en día los clínicos tienen sospecha. Es decir, hoy en día cualquier neurocirujano que vea un hemangioblastoma cerebeloso, lo normal es que sospechen un von Hippel-Lindau y solicite el estudio genético. El diagnóstico de von Hippel-Lindau tiene unos criterios clínicos, que es que aparezca una serie de características de la enfermedad, pero luego la confirmación la hacemos con el estudio genético. Entonces lo fundamental es que los clínicos que manejan estos pacientes, ante la sospecha, sean capaces de remitirlo al circuito de estudio genético. Hoy en día, normalmente, con lesiones cerebrales, cerebelosas o con lesiones retinianas, tanto neurocirujanos como oftalmólogos lo sospechan enseguida. Otro problema es cuando son otro tipo de tumores menos frecuentes. Por ejemplo, tumores renales, pues normalmente cuando alguien ve un cáncer renal no va a pensar en un von Hippel-Lindau, salvo que en la familia hayan más cosas o sean personas muy jóvenes. Cuando aparecen tumores neuroendocrinos tipo neuroendocrino de páncreas, si no hay otras sospechas o edades muy inusuales, la gente no piensa en eso. Entonces, lo fundamental es que los clínicos tengan claro, ante tumores poco frecuentes o a edades muy jóvenes o bilaterales, hay que pensar y remitirlo siempre al estudio genético, porque el estudio genético sí que es lo que nos marca el diagnóstico definitivo y molecular del von Hippel-Lindau. Cualquier patología médica que es infrecuente, y el von Hippel-Lindau es infrecuente, pues evidentemente no siempre todo el mundo está capacitado ni para pensar en ella ni para poder tener las mejores estructuras para ello. De hecho, yo cuando empecé con el estudio genético hace 20 años, pues conocí al von Hippel-Lindau de lo que había estudiado en la carrera. Habíamos visto alguna familia durante mi parte como oncólogo, pero evidentemente hace 20 años mis conocimientos eran los que pues, puede tener un oncólogo de un hospital terciario. Las unidades de referencia sirven, primero,
para que uno mismo mejore en el conocimiento, es decir, evidentemente cuando uno está viendo esto de forma frecuente, mejora en el conocimiento. Sirve también para estar actualizado y tener contacto con otros profesionales que en otros sitios u otros hospitales están también haciendo una actuación un poco más de referencia, y fundamentalmente sirve también para ponernos en el frente y poder intentar gestionar las inquietudes de las familias y de los pacientes. Yo soy oncólogo médico, es decir, no soy cirujano, no soy neurocirujano, no soy urólogo, yo soy oncólogo médico y esta labor la hago como parte de mi actividad, pero sí que es cierto que ya con todo el tiempo que llevamos y con la unidad de referencia, pues creo que somos capaces de poder gestionar, pues si hay algún caso muy concreto de neurocirugía que necesita irse a una unidad de referencia específica, pues tenemos un poco el vehículo. También podemos dar el soporte o el contacto con la administración para ir a solucionar los temas burocráticos, que a veces hay problemas. Y lo fundamental, yo creo que las unidades de referencia tienen que ser, primero, para atender a los pacientes de la mejor manera posible. Luego, es imposible que haya unidades de referencia para el tratamiento específico en todos los sitios, pero sí, por ejemplo, grandes unidades nacionales y que hubiera un poco la forma de vehiculizarla. Nosotros somos unidad de referencia en cuanto a consejo genético y, desde luego, las unidades quirúrgicas o de manejo de tratamientos, sí que es cierto que la tendencia en España es que hayan grandes unidades nacionales para el tratamiento concreto de estas patologías. Entonces, yo sé que hay CESURes para el tratamiento neuroquirúrgico, CESURes para el tratamiento urológico, y fundamentalmente nosotros, aparte de que yo creo que cuando ya llevamos un tiempo los pacientes se sienten relativamente confortables y confían en que nuestros conocimientos están, pues bueno, no te diré que todos los días al último día, pero estamos actualizados, pues también nos sirve un poco para que ellos estén confiados y nosotros podamos hacer un poco este tipo de gestiones. Pero este tipo de patologías no se pueden manejar sin unidades de referencia porque es imposible estar actualizado. La compensación que tenemos, bueno, primero, somos unidad de referencia y eso está reconocido a nivel de la Comunidad Valenciana. Desde el punto de vista de forma de trabajar, yo mi trabajo con los endocrinos, hemos conseguido tener una consulta monográfica, con lo cual tanto mi servicio como el servicio de endocrino ha asumido que un oncólogo y un endocrino un día a la semana están juntos y ese día no están haciendo otra cosa, pero fundamentalmente no hay mucha más compensación, es decir, nosotros que estamos recibiendo, nuestra carga de trabajo evidentemente es mucho más alta en cuanto a estos pacientes, pero yo creo que cuando tú formas una unidad de este tipo tienes que asumir que vas a recibir más pacientes, sin criticar el sistema. En nuestro sistema tú tienes primero que crear la necesidad y cuando la necesidad está creada es cuando te dan los recursos. Entonces nosotros, por ejemplo, efectivamente ahora ya tenemos una consulta, un día a la semana estamos los dos juntos en esa consulta, empezamos cada 15 días a la semanal, hemos conseguido contratar a una compañera que ha acabado de endocrino con una beca para que nos eche una mano y decir, y se va poco a poco, pero bueno, la principal compensación es, sinceramente, cuando ya llevo mucho tiempo en esto de las familias, los estudios genéticos, yo me doy cuenta que durante 20 años sí que hemos conseguido orientar a muchas familias, ayudar. Y eso es muy importante, no me voy a meter aquí en temas que a lo mejor a la gente les parece que estemos aquí haciendo propaganda, pero sí que es cierto que la principal compensación, aparte del reconocimiento que yo creo que tenemos tanto a nivel profesional como de los familiares, es que verdaderamente nos damos cuenta de que hemos mejorado mucho en cómo manejábamos a estos pacientes y hoy en día les podemos ofrecer cosas diferentes. Y el sistema poco a poco nos va dando cositas, pero bueno, sí que es cierto que cuesta, en cuanto al sistema cuesta. A ver, el tema de una predisposición genética como esta y minoritaria, lo fundamental es, primero, como tú has dicho, que no tienes terapias específicas para prevenir ni para solucionar problemas y sobre todo no tienes grandes armas terapéuticas para los tumores poco frecuentes. ¿Por qué? Porque las enfermedades minoritarias normalmente no llevan detrás mucha investigación de la industria farmacéutica porque el rendimiento que van a sacar es escaso. Eso es así. También es cierto que muchas veces también es difícil el estudio de la biología de la enfermedad, es decir, el conocimiento básico, que muchas veces es el que te abre vías para tratamientos, pues no es lo mismo en el cáncer de mama, en el que hay un montón de estudio biológico porque después se llevan fármacos, que en tumores que son poco frecuentes o patología benigna, como son los hemangioblastomas, en los que probablemente el estudio biológico no vaya a conllevar luego ningún rendimiento. Entonces, el principal hándicap es que la investigación clínica y básica
es muy dificultosa, hay poco apoyo económico para eso. Nosotros somos un país en que el apoyo a la investigación fuera del ámbito de la industria farmacéutica es muy difícil, es un país que gasta poco en investigación, que hay pocos recursos, normalmente los compañeros que están estudiando siempre están a base de becas y proyectos y todo se acaba siempre siendo muy dificultoso. Ese es un gran problema. El otro gran problema en relación también a otras patologías más frecuentes es la disponibilidad de tratamientos. Ya no me voy a meter en el desarrollo, sino que en realidad cuando tú a una persona con un von Hippel-Lindau le tienes que ofrecer cosas, pues tienes que ofrecer tratamientos si ha desarrollado un cáncer que será el mismo que tenemos y hay algún fármaco que ha salido específicamente para tumores con von Hippel-Lindau, pero es poco, o sobre todo tienes que irte siempre a tratamientos quirúrgicos y tal, muy concretos y que muchas veces tienes que asumir que lo estás haciendo, tienes que hacer en una persona en la que probablemente va a requerir muchas intervenciones. Entonces es un poco la dificultad tanto de acceso a investigación y desarrollo como la complejidad de que los tratamientos tienen que ser siempre adaptados a que probablemente tú vayas a estar haciendo de forma continua. Y lo más complicado, yo creo que para los pacientes con von Hippel-Lindau es la multiplicidad de órganos en los que puede haber problemas y la sensación esta de ir encadenando un problema tras otro y a lo mejor vas solucionando uno, porque a lo mejor un tumor renal tú lo puedes detectar, lo operas y lo quitas, pero a lo mejor después tienes un hemangioblastoma retiniano, un problema en la retina, en el cerebelo, en el cerebro, y yo creo que lo más complejo de las familias que yo conozco, es muy difícil ponerse en el otro lado, pero lo intentas. Yo muchas veces pienso cómo se debe vivir esto de que continuamente estamos teniendo esta sensación de espada de Damocles encima, cuando no es una cosa es otra. Yo creo que es lo más complicado. Y luego, pues que por desgracia la investigación y el desarrollo de fármacos en nuestro mundo occidental va un poco encaminado al rendimiento económico, y eso es muy difícil en estas enfermedades. El sistema es así. A ver, yo sinceramente llevo muchos años en oncología, he visto muchas asociaciones de pacientes, estuve en contacto con el grupo GEPAC, creamos una específica de tumores neuroendocrinos hace muchos años y yo sí que creo que las asociaciones de pacientes en enfermedades minoritarias aportan mucho. No puedes enfrentarlo de entrada con todo el espectro de la enfermedad que pueda haber, porque puede haber gente que esté muy bien, gente que esté mucho peor, pero yo tengo claro que en eso pues el acompañamiento es muy importante. Las asociaciones de pacientes yo creo que tienen que servir fundamentalmente para orientar y guiar al paciente cuando empiezan el camino, tienen que servir para proporcionarle recursos que el sistema a lo mejor tiene más difícil proporcionar, muchas veces el apoyo psicológico, el tema de acceso a productos de prótesis, ortesis, este tipo de cosas, la gestión administrativa hacia unidades de referencia, que muchas veces hay trámites, y sobre todo una cosa muy importante que tienen mucho papel las asociaciones es el visibilizar la situación. Yo creo que hoy en día nuestros gestores, nuestros políticos y la gente que tiene que tomar decisiones, que aunque parezca que no, la legislación es muy importante y la labor de los políticos legislando muchas cosas es muy importante. Hoy en día la presión social es lo que muchas veces haga que se hagan cosas. Un ejemplo paradigmático es el cáncer de mama. Hoy en día en España cualquier tratamiento aprobado en el mundo para el cáncer de mama va a estar disponible en España de forma precoz y si no, las asociaciones se van a encargar y hay mucha presión social en ese sentido. Hemos visto un poco el tema de la ELA que ha pasado en el Congreso con la ley de la ELA del portero de un ZUE. Y yo creo que este tipo de cosas, la asociación de pacientes, aparte de orientar, acompañar, guiar, evidentemente filtrando información y manteniendo contacto con la unidad de referencia y con los médicos, lo fundamental es también la visibilización y la presión social. Porque hoy en día pues lo que no está visibilizado no existe y los políticos no es que vayan a hacer las cosas mal, pero muchas veces hay tantas cosas que olvidan que si no hay alguien que se lo recuerda no lo sacan del tintero. Cuando hablamos de futuro en enfermedades como estas, yo creo que en un plazo de un lustro, en 5 años, no vamos a tener grandes cambios, en el sentido de que conocemos los mecanismos biológicos, tenemos el diagnóstico, probablemente en el tema de prevención y diagnóstico precoz no vayamos a tener mucho más de las pruebas que tenemos hoy en día. Yo espero que en el futuro sí que aparezcan fármacos específicos para tratar algunos de los tumores que aparecen en el von Hippel-Lindau o hay algún tipo de mecanismo molecular que pueda bloquear el mecanismo de acción y podamos bloquear, retardar o inhibir el desarrollo fundamentalmente de hemangiomas retinianos o hemangiomas cerebrales. Y yo sí que espero que en un futuro, lo que pasa es que eso sí que creo que ya hemos de ser realistas y hemos de hablar de décadas o incluso más, yo creo que en un futuro podríamos empezar a tener algún tipo de terapia génica que pudiera mejorarnos, aunque fueran algunos órganos, la expresión de los genes. Yo creo que el futuro de las enfermedades genéticas es intentar suplementar la acción deficitaria del gen y eso yo creo que no digo que lo vayamos a ver. Yo probablemente
no sé si lo voy a ver en lo que me queda de actividad profesional, que aún me queda un tiempo, pero yo creo que sí que el futuro en 15, 20 años debería ser a ver si hemos sido capaces de suplementar esa función con algún tipo de cambio o de incremento en la actividad génica. Pero sí que es cierto que a corto plazo la mejoría debe ser en cuanto a mecanismos de screening y detección precoz de las lesiones que aparecen y sobre todo intentar desarrollar fármacos que sean capaces de bloquear la no acción del von Hippel-Lindau en cuanto a hipoxia y mejorar un poco el tema de los hemangiomas, esto más que creo que es lo fundamental. A un medio-largo plazo, yo sé que en ciencia 15 años es medio, yo sé que para un paciente 15 años es muy largo, pero en 15, 20 años a ver si se consigue que la función de los genes se pueda mejorar de alguna manera, sería un poco el futuro ideal. Es difícil por lo siguiente, primero, porque en realidad lo que es una alteración que está en todo el organismo, que es un gen que no funciona de forma correcta y eso no lo podemos a fecha de hoy ni extirpar, ni quitar, ni solucionar, con lo cual ese gen que no funciona de forma correcta, por causas que todavía no sabemos, acaba produciendo ciertas alteraciones y no tenemos capacidad de suplementar esa alteración. Entonces sabemos que si el gen von Hippel-Lindau no funciona bien, la respuesta de algunas células a la hipoxia no va a ser correcta, entonces esto no tenemos todavía mecanismos para bloquearlo, porque el gen no se puede cambiar, eso es una característica, como si, bueno, yo soy rubio, o soy alto, soy bajo, eso lo tengo como mi característica, eso no se me puede cambiar. Todos los genes tienen funciones más o menos importantes dependiendo de los órganos, con lo cual, ¿por qué el gen von Hippel-Lindau produce fundamentalmente evangioblastomas retinianos, cerebelosos, tumores renales, cuando están todos, claro, en el resto de células no tiene tanta función, y entonces es muy difícil, eso no se puede. Entonces el futuro sería que pudiéramos tener mecanismos para que esa función en los órganos que no funcionan de forma correcta se suplementara. Pero esa es la dificultad, y sobre todo porque los mecanismos moleculares que hoy en día conocemos, sabemos cómo son, pero probablemente hay muchas cosas todavía que no conocemos. Hay muchas interacciones, vías de escape, rutas moleculares alternativas y sobre todo no tenemos capacidad de activar o desactivar de forma selectiva. Eso no lo tenemos en prácticamente ninguna situación hoy en día genética, salvo cosas muy, muy experimentales. Yo creo que para esta enfermedad la palabra fundamental es esperanza. Y la digo conociendo que conozco muchas familias en las que yo sé que esto es difícil, pero esperanza en el sentido de que seguro que en los próximos años vamos a ir mejorando cosas. Y esperanza porque yo también he visto que hemos mejorado cosas. Me gustaría haber podido hacer muchas más mejoras, pero yo creo que hemos mejorado cosas y es la esperanza de que hay gente que, aunque parezca que no, va a estar encima de esta enfermedad intentando dar pequeños avances y cada pequeño paso siempre es positivo.